Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Guadalupe Rafael Vilchis. El nombre de mi facilitador es Víctor Jesús Figueroa Caballero, el cual le mando un saludo muy cordial. Mi grupo es el M14C4G15-113 y estoy aquí para comunicarles lo de la tabla periódica y sus aplicaciones. Bien, la tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite conocer, analizar y visualizar de manera clara y correcta la organización de la información de los elementos que existen en el universo. La tabla periódica está formada por 118 elementos, 18 grupos, tiene periodos y grupos o familias, cuenta con propiedades periódicas, contiene un número atómico, masa atómica y número de masa. Proporciona orden, posibilita la interacción y sus características de cada elemento. Posteriormente vemos la división por familias de los elementos químicos. Estos nos hablan de 18 columnas verticales de la tabla periódica. Estas son conocidas como grupos o familias, de los cuales 10 son grupos cortos y los 8 restantes largos. Y bueno, pues aquí vemos las características y los grupos formados por cada uno de ellos. Su división por periodos son las filas horizontales que aparecen en la tabla. Se les conoce como periodos, donde el número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenecen. La tabla periódica consta de 7 periodos y está dividida en 4 grupos, S, P, D y F, que están ubicados en el orden de C de P, de izquierda a derecha, y F, lantánidos y actínidos. Y su clasificación de los elementos por número atómico, como vemos aquí en la gráfica, en física y en química, el número de atómico de un elemento es el número total de protones que tiene cada átomo de este elemento y suele presentarse con la letra Z. Estos se conforman por números atómicos, nombre del elemento y símbolo. El número atómico no tiene unidad y nos indica las propiedades del elemento. A continuación vemos el símbolo atómico, donde también puse 2 gráficas, y esto es que el número atómico es el número total de protones que tiene el átomo. Se suele presentar con la letra Z, que era lo que veíamos anteriormente en la gráfica pasada. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números de electrones y protones. Y pasamos a la masa atómica, que es la masa de átomo más frecuente, expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo. Como vemos aquí en el átomo del carbono, donde protones tiene 6, neutrones 6, estos se suman y su masa es la suma de estas dos, que serían 12. ¿Sí? Esa sería su masa atómica. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Y bueno, pues aquí yo puse 2 gráficas en donde los seres vivientes contienen más de un 99% de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y estos elementos en varias combinaciones y arreglos forman los 4 principales tipos de compuestos orgánicos en los que estamos hechos los seres vivos: carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, por lo que la presencia de compuestos orgánicos es sinónimo de vida. Entre los compuestos inorgánicos más importantes de los seres vivos tenemos el agua y las sales minerales, que abundan en el suelo, y en el dióxido de carbono, el cual exhalamos nosotros cuando respiramos y es utilizado por las plantas para la fotosíntesis. Y aquí mencionamos 3 compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Y bueno, esto es porque se llaman compuestos orgánicos a los que tienen principalmente átomos de carbono y de hidrógeno, a diferencia de los compuestos inorgánicos que carecen de estos, de átomos de carbono y enlaces de hidrógeno. Entonces aquí puse 3 orgánicos, que es la glucosa, ácido acetilsalicílico y ácido láctico. Y los inorgánicos: carbono de calcio, sulfato de hierro y hidróxido de sodio.
Y bueno, y por último, ¿por qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite conocer, analizar y organizar de manera clara y visual y concreta la información de los elementos que existen en el universo. Para entender y hacer buen uso de ella, es necesario saber las distintas secciones en las que se agrupan y ordenan los elementos. Por otra parte, también nos ayuda a resolver problemas relacionados con la química. Y la tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev en el año de 1869. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.